Muy buenas tardes. Es un gusto inmenso poderlos saludar en esta tarde. Para nosotras, en esta semana que hemos vivido la Semana de la Comunicación, como preparación a la 55ª Jornada de las Comunicaciones Sociales, que será el próximo domingo. El próximo domingo también se celebra la Ascensión. Tenemos la alegría, el privilegio de presentar al señor Juan Gosaín. Como le decía ahorita, Wilber es una persona con una larga trayectoria. Queremos decirle gracias por habernos aceptado nuestra invitación con tanta generosidad y con tanta disponibilidad. Para muchos, seguramente que todo el mundo conoce a nuestro gran periodista y escritor Juan Gosaín. Sin embargo, me permito decir que es de San Bernardo del Viento, Córdoba. Es de esta región maravillosa caribeña de calor, de entrega, de amor a la región también. Es hijo de padre libanés. Juan Gosaín nace en San Bernardo del Viento, como lo dije ahorita. Todos estamos muy emocionados de escucharlo. Pero le cuento que yo no hago nada. Se ve que solamente con mi voz se apaga el sonido. Entonces estaba diciendo que don Juan tiene en sus venas toda la parte de escritor, de poeta, ¿no? Y desde su pueblo natal escribía crónicas para El Espectador, ¿no? Se tituló de contador público, pero nunca ejerció porque su pasión fue el periodismo radiofónico. Yo creo que todos ustedes que nos están viendo, nos están escuchando, conocemos desde cuántos años don Juan estuvo en Caracol, en RCN, un hombre muy crítico. Pero tengo el gusto y la alegría de decir también que he aprendido en este último tiempo que he estado viendo muchas cosas en las redes, un hombre de mucha fe, con una experiencia de Dios muy grande y sobre todo con un amor muy grande al país. Yo creo que es una bendición poderlo tener acá, don Juan. Una de sus obras, que seguramente también la mayoría los ha leído, La mala hierba, la balada de María Abdala, Al final del sueño, La muerte de Bola Triste, cuentos como Puro Cuento, etcétera, en fin. Le damos la bienvenida, don Juan, no quiero quitarle mucho tiempo. Hay muchas personas que también desde el extranjero lo están viendo, de Francia, de Argentina, del Ecuador, de Bolivia. Son muchas las personas que a lo largo de los años hemos tenido contactos y ellos han querido también vincularse. También tenemos personas muy queridas aquí en Colombia, con quienes hemos hecho un proceso muy lindo de formación, de capacitación a los jóvenes. Así que qué gusto, de verdad, qué privilegio tenerlo. Bienvenido con ese tema maravilloso que es cuál es la función social de la prensa en este contexto de la jornada de comunicaciones, donde el Papa titula esta jornada Ir para ver. Entonces hay una frase muy linda que por eso ahí le doy el paso, que nos dice: gracias a la valentía de tantos periodistas, también el periodismo como relato de la realidad requiere la capacidad de ir allá donde nadie va. Un movimiento, un deseo de ver, una curiosidad, una apertura, una pasión. Gracias a la valentía y al compromiso de tantos profesionales periodistas, camarógrafos, montadores, directores, que a menudo trabajan corriendo grandes riesgos. Hoy conocemos, por ejemplo, las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo. Y sabemos que aquí en Colombia no ha sido fácil también hacer periodismo. Así que su aporte, su reflexión, don Juan, va a ser muy enriquecedor para todos los que estamos atentos a su charla. Bienvenido y gracias. Muchas gracias a usted, hermana Luceli. Muchas gracias a todas las hermanas Paulinas que han organizado este evento. Es decir, que son las anfitrionas de este acto. Gracias por la invitación. Gracias a los compañeros y a todos los que están siguiendo de forma virtual. Aquí tengo al lado mío en la pantalla una lista interminable de gentes de Colombia y del exterior que están siguiéndonos. A cada uno de ellos le doy un abrazo sincero de gratitud por estar presentes.
Bueno, vamos al grano. La responsabilidad social de la prensa. Agregaría yo, ese es el título que las hermanas Paulinas le han puesto a esta charla, el título que me sugirieron y les dije encantado, pero yo haría una agregación. La responsabilidad social de la prensa en estos tiempos de crisis, sobre todo en estos tiempos de crisis. Estamos viviendo tiempos terribles para la prensa, incluso por culpa de la propia prensa. Miren, la pandemia, el virus, ha hecho salir todavía más a flote, es decir, ha puesto más en claro la crisis que aqueja a la prensa en el mundo entero, pero en un país como Colombia de manera más categórica, más rotunda, incluso más grande. 20 años, pongamos una fecha redonda, 20, 25 años. Comenzaron a surgir las nuevas tecnologías. El computador, cuando se popularizó el celular, el WhatsApp, el YouTube, el qué sé yo. Todos, yo bailé de alegría. Yo celebraba con los brazos en alto, porque pensaba para mis adentros, por fin nos llegó la era del periodismo verdadero, auténtico, instantáneo, en colores, con imágenes, el periodismo que se puede hacer a través de un computador, a través de un celular, a través de cualquier aparato electrónico, y lo celebrábamos. El drama fue el momento en que la tecnología derrotó a la ética. Eso fue monstruoso. Me voy a explicar por qué. Antes de la aparición de las redes sociales, de las tecnologías, de las modernas máquinas, el periodismo tenía dos caracteres. Uno, la fuente noticiosa, la que origina la noticia. Y dos, el medio de comunicación que se la transmite a la opinión pública. En cambio, con la aparición de las redes, muchas personas vieron que ellos podían seguir sin apelar a los medios, que ellos podrían crear su propio medio, y lo crearon en las redes sociales. Y entonces ya no hubo entre el autor de la noticia, el protagonista de la noticia, y el público, ya no hubo un intermediario que fuera periodista, que fuera el medio de comunicación, sino que la gente empezó a abrir su propia red social, y ahí fue donde vino. Ante la falta de controles, ante la falta de mediación, como podían hacerlo, todo el que quería podía hacer una red social. Puede, no, podía, no, puede. Ahí fue donde vino, señoras y señores, el gran drama. Comenzaron a manipular las noticias, comenzaron a mentir, comenzaron a tergiversar, porque eran al mismo tiempo fuente y periodista, eran al mismo tiempo originador de la noticia y divulgador de la noticia. Y ahí comenzó la debacle. Yo creo que lo peor de esa debacle, lo peor de esa crisis, ha sido, sin duda, cuando infectó también a los medios tradicionales de comunicación, a los que siempre hemos conocido, los periódicos, las emisoras de radio, las revistas, la televisión. Pasó en muchas partes de Colombia lo siguiente. Como ustedes saben, la aparición de las redes sociales provocó una crisis en la circulación de los periódicos, es decir, en la venta de periódicos. Ya la gente decía, ¿para qué compro periódicos si prendo mi televisor y ahí puedo ver todo lo que está pasando? Sí, pero lo estaba viendo manipulado y tergiversado y cargado de mentiras. Entonces, como eso produjo una crisis económica, además de la crisis periodística, produjo en los medios tradicionales una crisis económica. Los dueños y administradores de los medios comenzaron a hacerse reflexiones como esta. Pero ¿y yo para qué
contrato tanto periodista como esos que están ahí en la sala de redacción, con lo costosos que son. ¿Para qué? Cada día tenemos aquí en el noticiero menos ingresos y tenemos más gastos con los periodistas. Si yo puedo despedir a los periodistas y tomar las noticias de las redes sociales. Y ahí fue donde lo que era mentira de las redes sociales se convirtió también en mentira general en todos los medios de comunicación, modernos o antiguos o clásicos. Porque entonces ya no era solo la divulgación en las redes sociales de las mentiras o de los hechos amañados, manipulados, tergiversados, sino también comenzaron a salir así en los periódicos, en las revistas, en la radio, en la televisión, en todas partes. Ahí estalló la crisis. ¿Qué hizo la sociedad? Óiganme bien, el Papa Francisco ha hecho un extraordinario documento y una serie de intervenciones a raíz de la Semana de las Comunicaciones. Y en una de ellas plantea un tema que yo he estado estudiando mucho, y es cómo reaccionó la sociedad ante esta crisis que les vengo describiendo. Reaccionó la sociedad entera, como tenía que ser, era inevitable, reaccionó perdiendo la confianza en los medios de comunicación. Empezando por los medios de comunicación tecnológicos, los de las redes sociales. Les voy a poner un ejemplo que siempre pongo cuando me hablan de este tema. Un señor está todo el día trabajando en su empleo. A las 6 de la tarde sale del trabajo, agarra el bus o el automóvil y se va para su casa. Al llegar a la casa, se pone a ver la novela en televisión, por ejemplo, sentado ahí en la sala o en el cuarto, y pone el celular en el brazo de la silla, el celular. De pronto timbra el celular. Y ustedes saben que como si fuera un acto automático, mecánico, lo primero que toda persona piensa hoy cuando suena el celular, sin mirarlo siquiera, es: ¿será cierto? ¿Será verdad? Hasta ese extremo se ha perdido la confianza en los medios. La gente abre un periódico, la gente prende un radio y dice: ay, vamos a ver con qué nos salen hoy, vamos a ver qué mentiras tienen. Señores, llegó la hora de ponerse en marcha la prensa para tratar de recuperar el prestigio, el respeto, la credibilidad, la confianza de los ciudadanos. Lo estamos intentando, quiero que lo sepan, en Colombia ya, con el Círculo de Periodistas de Bogotá, el CPB, que es el gremio de periodistas. Hemos estado reuniéndonos con los empresarios de las comunicaciones, los empresarios de prensa, los dueños, los gerentes. Estamos reuniéndonos con los estudiantes de periodismo y los profesores de la Universidad de Periodismo. Nos estamos reuniendo con todos los gremios porque queremos iniciar el gran propósito urgentemente de rescatar la confianza y la fe en el periodismo colombiano. Lo que se ha ido perdiendo con todos estos años. Miren, el Papa Francisco lo ha expresado, como suele hacerlo él, porque es un hombre brillante. Lo ha expresado con una frase breve, certera, afortunada y rotunda. Hay que rescatar para las comunicaciones la verdad límpida y honesta. Eso es lo que hay que rescatar. Porque solo la verdad podrá devolverle al periodismo en Colombia, por ejemplo, podrá devolverle la confianza pública y podrá devolverle el respeto que infundía el periodismo antes de esta crisis que, como ya dije, se inició con la aparición de las redes sociales. Bueno, entonces,
¿cómo se llamará esto? El tamaño, la profundidad de la crisis es de tales proporciones que, como si no fuera suficiente con lo que venía pasando en esa crisis, apareció la pandemia, apareció el coronavirus y se hizo mucho más grave la situación. Yo sostuve siempre desde hace un año largo, cuando empezó la pandemia, sostuve que la prensa, sobre todo la radio, que es la que puede hacerlo de viva voz, no debía dedicarse únicamente a informar. Esa es su función primordial y principal, la primera. Pero la radio y los medios debieron haber sido compañeros, acompañantes de la gente que está encerrada en su casa y necesita hablar con alguien y que le hagan compañía. Nada de eso ha ocurrido. Eso lo que ha hecho es contribuir más al desprestigio, a la desconfianza en los medios. De manera pues que en este momento la verdad verdadera es que el oficio está en crisis. El periodismo en este momento es un náufrago a la deriva en medio del oleaje de la sociedad moderna. La admiración que a mí me causa, la sincera admiración, es aquellos medios, por desgracia cada día menos, cada día son menos aquellos medios que han aprendido una lección que yo vengo repitiéndola desde hace 50 años que llevo en el periodismo. Cada vez que me invitan a una conferencia como estas, a una charla, a un conversatorio, a un seminario, a un congreso, un foro, cualquier cosa, yo siempre digo que en las salas de redacción de la prensa colombiana, es decir, el salón que cada medio de comunicación tiene para sentar a los periodistas a trabajar, ahí donde está la máquina de escribir, el computador, el qué sé yo, la impresora, todo eso, ahí deberían poner en cada sala de redacción, en letras de este porte, mire, gigantescas, y además que sean letras de oro, poner en la pared de la sala de redacción un letrero que diga: la verdad por encima de todo. Esa debería ser la consigna de la prensa en Colombia. Si queremos los periodistas y los medios de comunicación rescatar la confianza de la gente, la credibilidad de la gente, el respeto de la gente, tenemos que empezar por rescatar la verdad. La verdad por encima de todo. Miren, es que el periodismo no son las computadoras. El periodismo no son los teléfonos inalámbricos. El periodismo verdadero, porque los computadores y las máquinas son un complemento del periodismo. Son un recurso que usa el periodismo, pero no son periodismo. Lo que deberíamos hacer los periodistas, en consecuencia, es entender, y en las universidades donde se están formando los nuevos periodistas colombianos, divulgar todos los días la tesis de periodistas, la verdad por encima de todo, todo, incluso de los intereses del periodista o de los intereses del medio, los intereses del dueño del periódico, de la radio. ¿Por qué? Porque el periodista es un fiscal, el periodista verdadero es un fiscal nombrado. ¿Saben quién lo nombra? No lo nombra el medio de comunicación, lo nombra la sociedad. Un periodista verdadero trabaja para la sociedad. Siempre cuento una anécdota que me pasó cuando yo era director de noticias
director nacional de noticias de RCN Radio, en Bogotá, para todo el país. Y un día, la presidencia de la República invitó a una reunión en el Palacio de Nariño a los directores de los medios de comunicación con el presidente de la República. Y yo llegué a la reunión y en la puerta de Palacio, en la puerta del salón de reuniones, estaba un señor funcionario de la oficina de prensa del Palacio Presidencial. Y el señor me vio llegar y me saludó. Y le dije, perdón, yo vengo a la reunión. Ah, me dijo, usted, sí, yo soy Juan Gosaín. Ah, claro, ya sé. Usted trabaja para RCN, ¿verdad? Le dije, no, yo trabajo para la opinión pública. RCN es el que me paga. RCN es el medio. RCN es el que me da mi salario. Pero mi jefe es la opinión pública. Un periodista auténtico tiene que tener claro que su deber es informar correctamente a la opinión pública. Agradecemos al señor Juan Gosaín, que generosamente ha querido compartir su experiencia y ante todo su testimonio de vida como periodista, como comunicador de la verdad, y haciendo énfasis en esta parte, la verdad y la ética del periodismo. Nuevamente le damos la bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Bienvenido, don Juan Gosaín. Gracias, Jenny, a usted y a todos. Aquí estamos otra vez y hay que seguir. No es verdad que los que quieren acabar con lo que se está haciendo en Colombia a base de terrorismo, de, ¿cómo se llama eso? De hackers y de interrupciones y de malas maneras, los que no dan la cara nunca, los que no ponen la cara nunca, los que no van nunca a participar en un debate, quieren hacerlo ahora a escondidas. Pues yo no me declaro vencido nunca ante ese tipo de encuentros, ante ese tipo de infamias, de meterse en la conversación ajena, interrumpirla, cortarla, evitarla. Si me da el domingo, de ahora hasta el domingo, si me coge el domingo aquí sentado estaré esperando que volvamos a reiniciar. Eso no, así no es. Les da pavor oír las discusiones sobre los temas serios. Les da pavor oír que les estén diciendo la verdad. Pues vamos a seguir diciéndola. Continúo. Cuando vino la interrupción de los hackers, estaba yo diciendo que las máquinas, el computador, el celular, todos esos recursos, las impresoras, esos son recursos mecánicos, son complementos del periodismo, pero no son el verdadero periodismo. El verdadero periodismo está compuesto de algo que surgió con el periodismo el primer día que hubo un periódico en el mundo. Hace 300 años, 400 años. El primer día salió a flote el periodismo verdadero. ¿Sabe cuál es? El de los principios éticos que rigen la profesión. Para mencionarlos un poco a la carrera. Principios éticos. El que mencioné hace un momento. La verdad por encima de todo. Pero también la imparcialidad. La independencia del periodista y de los medios. De manera que independencia, imparcialidad, veracidad, ese es el verdadero criterio del periodismo. Y con ese criterio es como hay que empezar a recuperar los principios, los alcances, los verdaderos propósitos del periodismo en Colombia. La sociedad entera, que hoy en día está tan distanciada de los medios, la sociedad colombiana completa, que ha ido perdiendo la fe, la confianza en los medios de comunicación, tiene que saber que la única manera como hay que rescatar al periodismo es a través de los principios éticos, que vuelvan a imperar en vez de los intereses económicos, políticos
es que el director del periódico es primo del senador. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Por qué meten al periódico en eso, o a la emisora o al canal de televisión? No, tienen que volver los principios integrales, la moral, lo que hace que el periodista vaya por la vida con la frente en alto, mirando a la gente a los ojos, porque no tiene motivos, no ha dado motivos para avergonzarse. Recuperemos eso, les digo yo a mis colegas, pongámonos en eso, iniciemos ya, como lo está iniciando, hace un momento se los conté a ustedes, antes de la trapisonda esta que hicieron los saboteadores, les conté que con el Círculo de Periodistas de Bogotá, con los gremios de medios de comunicación, con los profesores de las universidades y los alumnos, con voceros de la ciudadanía, con toda la sociedad colombiana, con representantes de toda la sociedad colombiana, se está iniciando ya la gran travesía, el gran propósito de recuperar el prestigio del periodismo en el país, recuperar la confianza de la gente. No hay, señoras y señores, colegas periodistas o no periodistas, miren, no hay mayor valor en el periodismo. Nada tiene más valor en el periodismo que la confianza del público, que la credibilidad, que la gente cuando oye, cuando ve o cuando lee una noticia, la crea. Para eso tenemos que iniciar un trabajo formidable, largo y agotador, que es recuperar el periodismo, pero es el único camino que nos queda. O se nos va a hundir toda la tradición periodística, se nos va a acabar toda la herencia de periodismo que recibimos. Y entendamos una cosa, por Dios, estos medios electrónicos no son para sabotear las charlas ajenas. Estos medios electrónicos están hechos para transmitir la verdad. Pero si usted los coge para transmitir la mentira, entonces hace que el ciudadano pierda su fe, que el ciudadano pierda su credibilidad en todo el periodismo colombiano. Así de sombrío es el panorama. Así de peligroso es lo que nos está pasando. Pero así de claro hay que hablarlo y decirlo, porque hablando claro podremos reiniciar eso que les digo, el propósito de rescatar el periodismo colombiano, especialmente en sus obligaciones frente a la sociedad. Hoy en día, las sociedades en el mundo entero son realmente las que deben orientar, las que deben fijar el rumbo del periodismo, con la verdad por delante, la verdad como un estandarte, como los caballeros antiguos, Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, iban en su caballo, llevaban en las manos un estandarte, una banderola, con la consigna de su vida. Yo digo que los periodistas, simbólicamente hablando, los periodistas colombianos, vayamos en nuestra cabalgadura, que es el periodismo, con un simbólico estandarte que diga, repito una vez más, que diga la verdad por encima de todo. Muy bien, yo mi parte de presentar el tema, de conversarlo, de darles unas opiniones, de hacer unos comentarios y sugerencias, ya termina aquí esa parte mía. No sé si los que están dirigiendo, organizando el evento, las hermanas Paulinas, sus invitados o el público mismo, tengan preguntas que hacer. Me gustaría que alguien de los organizadores pudiera decirme qué hacemos de aquí en adelante. Bueno, entonces yo me quedo aquí esperando un rato, porque no es verdad que unos cuantos indeseables puedan derrotar a gente que quiere hacer las cosas bien hechas, como los organizadores de este evento. ¿Ah? ¿Qué me decían?
Entonces, terminemos aquí, ¿verdad? Yo creo que después de semejante complicación que hemos tenido a lo largo de la charla, después de ese acto de terrorismo electrónico, hemos dicho ya lo suficiente. Yo quería conversar con el público y con los organizadores para ver por dónde vienen las inquietudes de ellos. Aquí está Jenny. Sí, don Juan, justo Ajá. estaba tratando de ver un poco los comentarios que colocaron en el primer momento. Pues teníamos ya más de 100 participantes en el evento. Sí, y eso vi. para muchos de estos periodistas y aquellas personas que estaban interesadas, agradecían y sienten que hoy, hablando de este periodismo en crisis, necesitamos hombres y mujeres que sepan hablar desde la verdad. Y también hombres y mujeres que sepan orientar a las nuevas generaciones de periodistas, de comunicadores, para saber llevar también esos valores que tanta falta nos hacen, que tanta falta nos hacen hoy, ¿no? En nuestra realidad. Y pienso que de pronto este mismo hecho de lo que nos permitieron vivir aquellas personas que como hackers se metieron a sabotear un poco el evento, son personas que no aman y no quieren el progreso de ellos mismos y de los demás, ¿no? Que se trata de ocultar a través de la fachada y de las máscaras. Mire, Jenny, ¿sí? Perdóname que la interrumpa. Aquí está saliendo un mensajito de las hermanas Paulinas que hay gente que quieren preguntar. Que pregunten, que manden las preguntas y si tengo respuestas se las doy con mucho gusto. No nos dejemos derrotar por los perturbadores. Hagamos lo que teníamos previsto hacer y lo que es nuestra obligación moral, lo hacemos. Sí, nos preguntan que cómo se puede transformar el periodismo en este tiempo de pandemia. En este tiempo de pandemia les voy a decir, primero permítame ilustrar mi respuesta con algo que he visto con frecuencia y me ha conmovido. Los reporteros más jóvenes de los periódicos, de la radio, de la televisión, los muchachos que están empezando su carrera, ¿sabe dónde los veo? Todos los días. En la televisión, por ejemplo, desde la sala de cuidados intensivos, desde la morgue del hospital, desde el quirófano, entrevistando agentes, entrevistando médicos, corriendo el riesgo de sus propias vidas en el lugar donde están los contagiados. Esos muchachos son el periodismo. Esos muchachos dignifican esta profesión. De manera que la lección que ellos nos dan es rescatemos el periodismo. Mire, ¿sabe qué tenemos que hacer para responder la pregunta? ¿Cómo empezar? Empezar reuniéndonos todos. Voceros de los periodistas, voceros de los dueños de los medios, voceros de la sociedad, voceros de las universidades, críticos de medios, los que tienen el oficio de escribir columnas sobre. Mire, reunir todos los que representan a la sociedad y comenzar a trabajar conjuntamente. Las emisoras comunitarias, imagínense, en el país hay 1.100 o 1.200 emisoras que están en los pueblos pequeñitos o en los barrios más populares. Eso hay que protegerlo. Eso hay que sacarlo adelante. Pues pongámonos todos a organizar el gran propósito, rescatar el periodismo colombiano. Siga, Jenny. También nos preguntan, ¿por qué perdió el horizonte el periodismo colombiano? ¿Cómo dice? ¿Por qué perdió el horizonte el periodismo colombiano? Vamos a hablar con franqueza. Es decir, vamos a seguir hablando con franqueza. Mejor dicho, vamos a hablar cada vez con más franqueza. El periodismo colombiano perdió el horizonte, perdió el rumbo por varias razones. La primera, por los intereses. Comenzaron el medio X, el periódico Y, la emisora Z, lo que fuera, el canal de televisión R,
No, es que eso es de los dueños de tal empresa, eso es de los dueños de tal fábrica. Es decir, intereses económicos que no tienen nada que ver con el periodismo. Pero además de esos intereses económicos, otro terrible daño al periodismo colombiano son los intereses políticos. Es que él tiene un hermano senador, es que el periódico es del senador del departamento de Córdoba o de Bolívar o de Antioquia o de Bogotá. El periodismo colombiano perdió el rumbo, le contesto al señor, perdió el horizonte en el momento en que le dio mayor valor a los intereses políticos, a los intereses económicos, a los intereses sociales de los dueños de los medios que a la verdad. Hay es que volver a la verdad, aunque esté en contra de los intereses de los propietarios o de quien sea. Sí. Otro nos dice, ¿puede decirnos su concepto sobre el tema de la libertad de prensa y estigmatización que se hace en las comunicaciones y sus desinformación? Otro, ¿cómo decir la verdad sin miedo frente a la violencia que se vive en el país? Excelente pregunta, porque ese es otro factor. La amenaza contra el periodista, el temor a ser víctima. Mire, por trágico que parezca, por terrible que sea, déjenme decirse, hay que correr el riesgo. Hay que correr el riesgo. Un periodista está expuesto a todo. Si no puedes superar esos espantos, si no puedes superar la amenaza, la persecución, entonces es mejor buscar otro oficio. Yo sé los riesgos que esto implica. Yo he sido víctima de ellos, por fortuna no en materia mortal, pero hay muchos colegas víctimas de la amenaza, víctimas del terrorismo, víctimas de los criminales. No hay más camino. Superar el temor y seguir adelante. Es decir, vencer el temor armados, con la única arma que el periodismo debe usar, la verdad. Pero no hay otro camino. El periodismo es un riesgo, hay que correrlo. Nos dice el señor Edgar, ¿está o no de acuerdo con los ciudadanos como reporteros del momento? Si está de acuerdo con los ciudadanos como reporteros de momento. Es que ese es un problema porque se mezcla de todo. Cuando yo hablaba hace un rato sobre la forma como fueron surgiendo las redes sociales, me refería a eso. El problema grave es que entre los que crean y dirigen las redes sociales, el problema grave es que no todos tienen la claridad de la limpieza. Es decir, hay de todo mezclado. ¿Y cómo superarlo? Hombre, que se queden los limpios, que las redes sociales queden en manos de gente honorable. Pero mientras exista ese revoltijo que hay hoy, donde se mezclan en las redes sociales mentirosos con honestos, gente que dice la verdad con gente que manipula la verdad, el revuelto es monstruoso. La única manera es deshacerse civilmente, cívicamente, civilizadamente de aquellos que manipulan la verdad. ¿Y cómo se deshace uno de ellos? No volviendo a ver su portal, no volviendo a ver su programa. No, mire, cuando descubra que le están mintiendo, no prenda más ese canal, no prenda más ese portal. Castigar al mentiroso o al manipulador con la salida de ahí. Sí. Hay un YouTube que pregunta,
¿Qué conceptos tiene sobre la libertad de prensa y la estigmatización que viven las comunicaciones sociales? Conceptos sobre libertad. Sí, es que mire, las comunicaciones sociales deberían tener una mayor responsabilidad en el trabajo que hacen. Yo creo que son el gran avance de la modernidad en las comunicaciones, pero son las comunicaciones sociales, las nuevas comunicaciones sociales, las nuevas formas de periodismo fueron las que desataron el problema. Yo sé que en las redes sociales también hay gente honrada, también hay gente seria, también hay gente que dice la verdad, pero por eso digo, consagren a esos la sociedad colombiana, consagre a esos que dicen la verdad y que son serios y que no mienten y en cambio hagan retirar de las redes. Abandonándolos se logra. No vuelva ya y verá que cuando nadie los esté oyendo, entonces no vuelven a aparecer. Ese es el único castigo, porque lo otro es el atentado, la estupidez, el crimen, eso no. El mejor castigo de la sociedad, darle la espalda al periodista mentiroso o al medio de comunicación mentiroso, ya sea un periódico o una revista o una red social o una emisora, lo que sea. ¿Será que me escucha, Jenny? Nos dice, ¿qué podemos hacer para que el periodismo sea imparcial? Porque vemos a periodistas inclinados hacia X o Y grupo político. Eso es lo que venimos comentando. ¿Qué hacer? Lo primero que hay que hacer es que la propia sociedad sea la que asuma la sanción. Es decir, si ponemos el ejemplo de un periódico o de una emisora, que sea el propio lector o el propio oyente el que diga, no vuelvo a prender más mi radio en ese noticiero. O no vuelvo a leer ese periódico, no vuelvo a comprarlo ni a abrirlo. La sanción social es la única, lo otro es la violencia. Por Dios, no podemos decir al periodista que está mintiendo, fusílenlo. No, el gran castigo, la gran sanción es no vuelva a oírlo o a leerlo. Además es lógico, si usted mismo ha descubierto que ese periodista o ese medio le están mintiendo, ¿para qué lo sigue? ¿Para qué lo sigue consultando, lo sigue mirando, lo sigue oyendo? ¿Para qué? Ese es el único camino, no hay más. Yo terminé. Don Juan. Denle un poco más. Aló, bueno. ¿será que me escuche? Yo quería hacer una pregunta. Sí, Luces, adelante. Sí, porque casi que no logro como volverme a integrar. No, yo quería decirle, don Juan insistió en una cosa que también el Evangelio lo dice, y es que la verdad os hará libres. Insistió mucho en decir la verdad, pero yo siento que aquí en el país es como coartada esa verdad, sobre todo por los corruptos, por la gente que está interesada en mantener otro tipo de la mentira, de imponer la mentira. Entonces, ¿cómo se lograría buscar de decir la verdad y que escuchen la verdad? Porque como hay tanto, miren lo que nos acaba de pasar. O sea, ellos pudieron y no pudimos continuar por Zoom. Entonces yo digo, ¿cómo manejar esa situación? ¿Por dónde? Ahí sí el profetismo, no sé, don Juan, no sé, como por dónde podríamos ir delineando para poder anunciar realmente la verdad. Mire, el otro día me preguntaron, me hicieron una entrevista y me preguntaron cuál es el mejor libro que hay. Y dije, no, eso sí es un abuso porque sería injusto, hay muchos libros buenos. El libro imprescindible para la vida humana, les dije, sí es uno, es la Biblia. Sí, no solo por sus lecciones morales, por sus lecciones éticas, por los principios, sino incluso por la calidad periodística de la Biblia. La Biblia aparece noticias del día de hoy. Y en ese momento Jesús se puso de pie y les dijo, mire, está escrito en un lenguaje periodístico preciso,
hermoso lenguaje además. Y usted acaba de recordar una de las incontables frases de la Biblia que debería ser consigna también de los periodistas en Colombia. Conoceréis la verdad, como decía San Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única forma de ser libre es cuando uno sabe la verdad. La manipulación le quita la libertad a la gente. La mentira informativa le quita la libertad a la gente. Y déjeme mencionarle otra. Ahora ya no sobre el lector o sobre el televidente o el radioescucha, sino al revés, sobre los periodistas. Lo que dice la Biblia. Yo he creído siempre que el gran fiscal de la opinión pública, el gran fiscal que trabaja para la opinión pública es el periodista. Y el periodista es entonces la sal de la verdad. Pero como dice la Biblia, si la sal se corrompe, ¿quién salará la tierra a la hora de cosechar? ¿Quién? Esos son los principios que hay que revivir, sí señora. Bueno, me alegra mucho y cuando quieran estoy a la orden. Cuando quieran, con mucho gusto. Muchas para gracias. estos temas fundamentales, extraordinarios, estoy a la orden siempre, incluso con saboteos. Cuenten conmigo. Ay, qué hermoso, de verdad que muchas gracias, don Juan, sobre todo por su disponibilidad, por su transparencia, por como su lealtad a su trabajo, a su profesión. Somos muchas las personas que lo admiramos y seguramente que vamos a seguir en contacto con usted y de verdad con lo que usted dice, unirnos, reunirnos y poder ser como la alternativa de un periodismo que desafortunadamente cada día se ha ido deteriorando más. Entonces yo no sé si podemos ir cerrando y vamos a hacer una oración, don Juan. El Papa en el documento, en el mensaje que sacó para la Jornada de las Comunicaciones, ha hecho una oración muy bonita, muy cortica. Entonces la vamos a transmitir, Claro. sobre todo para agradecer también a Dios por usted mismo, por su familia, por todas las personas que como usted luchamos para construir un mundo y un país diferente, un país en paz, un país en fraternidad. Gracias a todos los que nos acompañaron, a todos los que estuvieron. Yo también quiero seguir la oración, la voy a esperar. Ok, entonces vamos a seguirla. Jenny, entonces si quiere la pueden colocar. No sé si usted tiene algo más que decir. No. No, simplemente quiero agradecerle a don Juan de todo corazón este tiempo, este espacio, sus palabras, su testimonio, este gran coraje que también da a tantos jóvenes y a tantas personas que en estos momentos nos están escuchando y que tienen el deseo y el anhelo también de seguir comunicando y comunicando valores. Como ya lo decía don Juan, si la sal se corrompe, ¿con qué se puede salar el mundo? Y decía, el periodista es el gran fiscal también como de la opinión pública. Si perdemos el horizonte, ¿hacia dónde vamos? ¿A qué verdad llevamos también a nuestra población que nos escucha? Entonces, que podamos acercarnos a la palabra de Dios, que es la gran verdad, que podamos abrir el espíritu y el corazón también a la palabra de Dios y que con ella nos dejemos iluminar para poder seguir comunicando desde el corazón y desde esas realidades también que el Papa nos invita a ver, ir a ellas y desde ellas narrar esas historias. Muchas gracias y continuamos entonces con nuestra oración. Dios le bendiga. Dios le bendiga, don Juan. Gracias. Señor, enséñanos a salir de nosotros mismos y a encaminarnos hacia la búsqueda de la verdad. Enséñanos a ir y ver. Enséñanos a escuchar, a no cultivar prejuicios, a no sacar conclusiones apresuradas. Enséñanos a ir allá donde nadie quiere ir, a tomarnos el tiempo para entender, a prestar atención a lo esencial, a no dejarnos distraer por lo superfluo, a distinguir la apariencia engañosa de la verdad. Danos la gracia de reconocer tus moradas en el mundo y la honestidad de contar con lo que hemos visto. Amén.